¿Cómo se siente esta mañana? Amén. Estuvo medio intensa la alabanza, pero creo que sí. Creo que el Señor nos permitió sacarla adelante. Fíjese que me recordó cuando iniciábamos como iglesia. ¿Ya? Listo. Me recordó cuando iniciábamos como iglesia porque no teníamos, creo que ya le he platicado esto muchas veces, ¿verdad? No lo voy a cansar, pero empezamos en un cine. Pero cuando ya bueno, igual también en el cine teníamos que llevar nuestra bocinita y así. Y empezamos nada más mi hijo Pedro con la guitarra, que no era ni siquiera esa que teníamos, por ahí la acústica era otra. Y pues su servidor ahí echando a perder la alabanza, ¿verdad? Porque era lo que había. Génesis en aquel entonces tenía un contrato laboral en Veracruz, ¿verdad? Allá Jarocho, pues. Andaba allá. Y bueno, pues nosotros arrancamos sin Gene, de hecho duramos unos meses sin Gene y así éramos puro acústico, Pedro y yo ahí dándole. Pero ya desde que tenemos a la diva de Gene, a Gene, pues ya yo nada más me subo a ayudar. Y hoy sí me tocó. Qué gusto me da verlos, me da gusto ver a Kimberly y Ángel. Bienvenidos. Si usted nos acompaña por primera vez, un gusto. Siéntase en casa. Nosotros más que iglesia somos familia. Me gusta mucho decirles esto, somos familia porque, mire, ¿qué diferencia puede haber entre una iglesia y una familia? En las familias nos ayudamos, en las familias nos visitamos, en las familias nos corregimos, sí también nos enojamos a veces, pero como les digo yo de broma, en serio, yo regaño a mis hijos y no se van. ¿Verdad? No se crea. O sea, los corrige uno a los hijos y ahí están en casa. De eso se trata. De eso se trata ser familia. Porque cuando no son familia, a la menor provocación se molestan y agarran sus muñecas y se van. Agarran sus chivas, ¿verdad? Y cuando somos familia nos ayudamos, nos corregimos. Y cuando los hijos crecen, a los papás nos da gusto que crezcan, que tengan mejores cosas que nosotros, que puedan tener un mejor, inclusive si se van a dedicar a una vida ministerial, que tengan un ministerio fuerte, sólido, ayudarlos a crecer, que tengan una mejor casa, un mejor carro. Y cuando somos iglesia, o que nada más es iglesia, usted me va a entender, ¿verdad? Que hermano, todavía no es su tiempo. Hermano, todavía no. ¿Verdad? Sí oramos por usted, pero todavía no. Y acá no, acá queremos que todos y cada uno de nuestros hijos crezcan, se desarrollen y que les vaya mejor que inclusive que a nosotros mismos. Además de que nos ayudamos y bueno, todo lo que usted puede encontrar en una familia. Sé también que hay familias disfuncionales y que se batalla a veces con cosas, pero en este caso es la familia de Dios. ¿Qué puede salir mal? Y bueno, mire, hoy más que un mensaje quiero compartirle algo, más que una enseñanza, quiero compartirle algo. Yo veo que ya está muy saturada las redes sociales con tanto de la resurrección y cosas así, y mensajes muy dirigidos hacia este tema de la resurrección. Usted sabe que nosotros celebramos al Señor los domingos como un reflejo de la resurrección del Señor. De acuerdo a lo que podemos leer en las Escrituras, después de que es puesto el Señor en el sepulcro, no podían ir a visitarlo, no podían preparar el cuerpo porque se vivían las fiestas de la Pascua judía. Y después de esa fiesta de la Pascua, que estaba prohibido que todo el mundo saliera, se juntó con el sábado, que tampoco se permitía que salieran. Entonces fueron 2 días que no pudieron ir a arreglar el cuerpo del Señor.
Y al tercer día, que ya llevaban todas las mujeres para prepararlo, se encuentran con que el Señor ya no estaba en el sepulcro, ya había resucitado. Ciertamente esto fue un shock de inicio para todos sus discípulos, como leímos ahorita al inicio del servicio en el pasaje de Lucas. Las mujeres se quedaron pues entre intrigadas, asombradas y asustadas con los hombres que se les aparecieron ahí con vestiduras resplandecientes. Y le dices, ¿a quién vienen a buscar aquí? Si Él está vivo. Él está vivo. Entonces tenemos que recordar que tenemos un Dios vivo, un Dios que Él vive, y esa es la máxima prueba de la promesa que Él nos da de vida eterna, porque Él venció a la muerte y Él tiene toda autoridad. Pero hay algo bien importante, que es el que podamos permanecer en Él. Y sobre eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en tu palabra no hay desperdicio, que siempre hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que siempre estás ahí, porque sabemos que si permanecemos en ti, tú permaneces en nosotros y nos das vida eterna. Te damos gracias, Señor, por ese gran regalo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Mire, yo toda mi vida he vivido aquí en la ciudad. Yo no soy muy de campo. Sí me gustaba ir a acampar en alguna etapa. De hecho, traigo así como que ganitas de ir a acampar, pero ya las cosas están tan peligrosas que no me animo tanto. Le decía a la pastora, hay que irnos a acampar, pero donde haya cabañas, le digo, porque así como que al aire libre ya no me siento muy seguro. Pero hay algo en el campo que me llama la atención y es lo primero que quiero tratar para reflexionar con usted. En el campo hay cuerpos de agua, a veces son pequeñas lagunas, a veces son presas que el mismo ser humano construye. Hay otras cosas que les llaman acequias, pero la acequia es nada más una desviación de las corrientes de agua de algunos ríos, de algunas presas. Y en esos casos, pues es algo que el mismo hombre construye y sirven para llevar agua, ya sea a cultivos o para darle de beber a los animales. Cuando son épocas de mucho calor, empieza a secarse, usted sabe que el agua se evapora, y luego va uno al campo y ve todas esas zonas, esas partes que están secas. Cuando son creadas por el hombre, se secan. Pero hay ciertas lagunas, ciertos cuerpos acuíferos, que a veces inclusive cuando hay sequía, siguen teniendo un poquito de agua. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué unas se secan y otras no se secan? Y haciendo un poquito de investigación, me di cuenta que muchas de esas lagunas, aquí en Chihuahua no hay muchas, pero muchas de esas lagunas y cuerpos de agua se mantienen con agua porque fluye el agua de una corriente en el subsuelo y de ahí se alimenta. Entonces, aunque acá por fuera esté muy seco, aunque por fuera no haya mucha agua, esos cuerpos subterráneos de agua alimentan a esa laguna y a ese cuerpo de agua. Algo fluye a través de ellos. Algo fluye a través de ellos. Y quiero que se quede con este concepto, porque ellos fluyen y la Escritura nos habla de que nosotros tenemos que ser esas personas, esos hombres, esas mujeres, de los cuales debe fluir agua viva. De nosotros deben salir esos ríos y debemos fluir agua viva. Ahora, por otro lado, estaba también reflexionando en estos días, y fíjese, la verdad yo no lo había pensado, pero da la casualidad y el día de hoy se conmemora, voy a decirlo así, se conmemora la partida de mi papá.
Él murió un 17 de abril. Yo no me acordaba. Hoy en la mañana me acordé. Mi papá biológico, sí. También se llamaba Pedro. Y y reflexionando un poquito en eso, me acordaba, porque inclusive en algunos mensajes lo hemos aquí compartido, a veces cosas que nos dicen nuestros padres se nos quedan muy grabadas. A veces cosas que no necesariamente que se sienten ellos con cada uno de nosotros y hable directamente, pero que a través de las experiencias, la vida, el trato, la convivencia, se le van quedando a uno cosas grabadas. Cuanti más, y estaba yo pensando en esto, cuanti más cuando sabemos y el Señor nos da la oportunidad de hablar con esas personas en sus últimos momentos. En el caso de mi papá, yo no pude hablar con él en su último momento porque fue un infarto, pero hay casos cuando son enfermedades como el cáncer, como otras enfermedades, que sabemos que la persona está muy enferma, pero que todavía puede haber cierta comunicación. A veces esas personas, cuando verdaderamente nos aman, nos dicen cosas para ayudarnos a vivir. Nos dicen cosas que nos recomiendan que tal vez ellos quisieran que nosotros hiciésemos para tener una mejor vida, para tener un mejor futuro. Cosas como, a mí se me quebró el corazón hace unos días, unas semanas atrás. Oré por un jovencito aquí en la iglesia que ya no ha regresado por no sé la razón. Y él me decía, acababa su mamá de morir hacía poco. Y él me decía, mi mamá me dijo un secreto. Me dijo, tienes que buscar a Dios en una iglesia cristiana. Y discúlpeme que me llega mucho las cuestiones de los niños. Pero ese tipo de palabras, cuando nos dicen en el momento antes de partir, se quedan muy grabadas en nuestra vida. Y esto es lo que sucede también, o que hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y es de lo que quiero hablarle el día de hoy. Usted conoce la historia. Jesús y sus discípulos entran a Jerusalén para pasar la Pascua, para celebrar la última cena. Y en esta última cena, el Señor lava los pies a sus discípulos, dentro de varias enseñanzas que Él les da ahí. Les enseña y les anuncia que es el momento de su partida. Les anuncia también su traición. Y celebran la Santa Cena que queda instituida, y de eso hablábamos el miércoles. Instituye ahí la Santa Cena, que es el recordar que por medio de esa Santa Cena nosotros podemos tener la bendición de Dios. Nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Y hoy ahorita al final vamos a celebrar Santa Cena, así que prepárese, disponga su corazón. Así que Él termina la celebración de la Santa Cena, la instituye ahí con sus discípulos. Y quiero leerles un pasaje que está en Juan 14, a partir del versículo 28. Y les dice, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero debe ser algo similar. Les dice, recuerden lo que les dije. Me voy, se está despidiendo el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, ojo con esto, si de veras me amas, se alegrarán de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes las crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo, el que no tiene ningún poder sobre mí. Está hablando de Satanás. Pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre.
y les dice, vamos, salgamos de aquí. Los saca del recinto donde estaban celebrando la Santa Cena. ¿Sí? Pero si nos damos cuenta en este pasaje, el Señor se está despidiendo. Por eso yo les hacía la referencia, cuando estamos perdiendo un ser querido y que ese ser querido nos da una enseñanza, eso se queda grabado en nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero que el día de hoy salgamos de aquí con esto bien grabado, porque son las palabras finales antes de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que Él quería que se quedara bien grabado en la vida de sus discípulos. Y nosotros, usted tiene que entender que nosotros somos sus discípulos. Nosotros somos esos discípulos. Los saca de ahí del recinto, los lleva caminando por esas calles que tal vez habían ya caminado muchas veces, por esas calles que tal vez el mismo Señor Jesús estaba recordando, porque sabía que no las iba a volver a transitar de la misma manera, y menos acompañado de sus discípulos. Y los lleva hasta un lugar que todos conocemos, que es el Monte de los Olivos. Y de ahí quiero que vayamos a leer en el capítulo 15 de Juan, versículo 4. Porque esta es la enseñanza principal que Él les deja. Y dice así, Juan 15, 4. Les dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ahí mismo, pero vamos al versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ustedes estas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Aquí dos cosas importantes que es sobre lo que me quiero basar en la enseñanza del día de hoy. Juan capítulo 15, son últimas palabras del Señor, recomendaciones finales que Él le hace a sus discípulos. La principal, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Y la número 2, Él nos envía al Espíritu Santo a consecuencia de permanecer en Él. Cuando nosotros permanecemos en Él, Él nos envía el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros tomamos esa decisión tan importante de venir a Cristo, que hacemos esa oración de fe, donde reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios en ese momento. Y a través de ese reconocimiento, de esa aceptación, y a través del bautismo, Él nos envía el Espíritu Santo. Son dos cosas que Él dejó muy en claro con sus discípulos. Esas últimas palabras que Él deja. Vaya, habla más. Y usted puede leer el capítulo completo, el capítulo 15, apúntelo ahí de tarea si lo quiere leer en su casa. Pero básicamente toda la enseñanza es con respecto a esto. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas se nos ponen complicadas y que no encontramos una salida, cuando las cosas por más que luchamos y luchamos no se nos dan, el Señor nos dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Él nos insta, Él nos invita a que en todo momento permanezcamos en Él.
Ahora, una pregunta que usted se puede estar haciendo es: ¿cómo permanezco en Él? Bueno, pues esto es que constantemente estemos buscando estar cercanos, estar apegados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo logramos hacer esto? Lo logramos a través de la lectura de las Escrituras. Una vez un joven me decía: oye, pastor, si nosotros como cristianos nos debemos parecer a Jesús, ¿cómo lo puedo hacer si no lo conozco? Bueno, pues lo tienes que conocer a través de las Escrituras. Ahí podemos ver su carácter, ahí podemos ver su mover, su actuar. Es la manera en que lo vamos a conocer. Y la otra forma es entrando constantemente en oración con Él. Entrar a platicar, entrar a orar. Nosotros lo conocemos como oración. Buscar momentos para estar en oración con Él, estar platicando, como cuando usted platica con un amigo. Y orar es más que darle un pliego petitorio al Señor. Orar es verdaderamente tener un diálogo con Dios. En ciertos momentos inclusive hay que hacer silencios, porque si todo el tiempo estamos hablando, usted intente tener una plática con un amigo y usted hable y hable y hable, eso se vuelve un monólogo. Tenemos que aprender también a escuchar la voz de Dios. Tenemos también que tener momentos de silencio con el Señor, tratar de escuchar su voz, porque la voz del Señor ahí está. Solo que en este mundo hay tanta contaminación que no lo podemos escuchar. Tenemos que aprender a hacer eso, buscar en las Escrituras acerca de Él, leer de Él y buscarlo en oración. Pero fíjese, el autor de este evangelio, Juan, que es el apóstol del amor, porque este es el evangelio que nos muestra todo el amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Y además, el Señor le dio la inspiración a Juan para escribir 3 cartas más. Esto me recordó un chiste, pero ahorita se lo cuento. Es más, se lo voy a contar de una vez porque se están durmiendo. Hablando de la resurrección. Cuando las mujeres van y les avisan a los demás discípulos que el Señor ha resucitado, hay 2 apóstoles que salen corriendo inmediatamente a ver qué fue lo que ocurrió. Pedro y Juan. Dice la Escritura que Juan llega primero. Corrió más rápido. ¿Por qué llegó primero Juan? Sí, la mayoría de la gente responde eso, aunque era más joven. Y sí, era más joven. ¿Estaba casado? No, estaba más joven. No, pero llegó más rápido porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro nomás tiene primera y segunda. Entonces no desarrolló tanto, ¿verdad? Ya ve, era para que se despertara. Juan escribe 3 cartas, más el evangelio. Y en estas cartas, más el evangelio, escribe más de 27 veces esta porción: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Era algo que constantemente el Señor le revelaba, el Espíritu Santo le revelaba: permanezcan en mí. En el original, la palabra permanecer viene del griego meno. Y la palabra meno significa permanecer quieto. En cuanto al lugar, el significado es quedarse como huésped, alojar, residir, mantener una comunión ininterrumpida. En cuanto a tiempo, se refiere a un sentido de continuar siendo, de resistir, de sobrevivir. Y en cuanto a su condición, indica que uno permanece tal como uno es.
Y esto nos habla de estar inmerso, de estar entrelazado, de estar unido al Señor. Cuando el Señor nos habla de permanecer en Él, Él nos enseña que Él es la vid. Y nosotros somos los pámpanos. La vid es el, usted sabe qué es la vid, ¿verdad? El árbol no sé si llamarlo árbol o qué. El árbol que nos da las uvas, la vid. Y los pámpanos son los racimos de uva. La rama es la que carga el racimo. Si nosotros cortamos esa rama, ¿qué cree que va a suceder? El racimo se va a secar. Es más, ni siquiera se va a desarrollar. Porque todo lo que nos da los nutrientes, o todo lo que le da los nutrientes, es el tronco. De ahí les da la humedad, de ahí los alimenta. La raíz, y obviamente la raíz, el tronco, y de ahí alimenta a las ramas, y de ahí al fruto. Ahora también nos habla de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, pero el Señor, hablando de Yahvé, de Jehová, Él es el viñador, Él es el labrador, dicen unas versiones. Y dice que Él es quien cultiva, que Él es quien cuida, que Él es quien protege. Y cuando esa vid está dando ramitas que no debe de dar, Él poda, Él corta, Él mantiene la vid en buen estado. Por eso usted a veces ve cómo a veces hay podas, cómo a veces el Señor tiene que hacer cortes, el Señor tiene que cuidar el fruto. Y todo aquello que no da fruto, pues lo corta también. Y en el pasaje donde el Señor nos ilustra acerca de esto, dice que todo eso que no sirve lo corta, lo poda y lo echa al fuego. Pero aquí la clave es permanecer en el Señor, permanecer entrelazado, inmerso, estar pegado al Señor. ¿Y cómo logramos esto? Ya les dije hace un momento, por medio de las Escrituras y en oración, constantemente estar en oración. ¿Usted se ha preparado un té? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y a los que no nos gusta mucho el té, al menos hasta cuando estamos resfriados o algo, nos dan un té. O vemos que alguien lo prepara. En la actualidad usamos mucho el té en bolsitas, ¿verdad? Donde vertemos el agua caliente y ponemos una bolsita. ¿Qué sucede cuando usted al agua caliente le pone la bolsita y la quita rápidamente? No termina de impregnarse, ¿verdad? De absorberse. Hay mucha gente que yo veo que le ponen el té y está dale y dale así con la bolsita, ¿no? Hasta que empieza a pintar el agua, ¿verdad? O hay gente que ahí lo deja y ya después de un rato lo mueve tantito y está la infusión completa. Así como prepararse un té, es como el Señor quiere que nos mezclemos con Él. Que permanezcamos en el agua, así como el té, para que posteriormente nada nos pueda separar. ¿Usted cuando ya hace el té puede separar otra vez la bolsita del agua? No, ¿verdad? Ya está inmerso, ya está ahí impregnado. Así es como el Señor quiere que cada uno de nosotros nos impregnemos con Él. Por eso nos dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Usted necesita dejar ahí la bolsita de té hasta que se impregne totalmente. Y para que usted se impregne totalmente con el Señor y que se impregne del Espíritu Santo, usted debe de buscar constantemente su presencia. Su presencia. Tenemos que estar constantemente inmersos en la búsqueda del Señor. Mire, me encontré un pensamiento de un filósofo. Y esto es algo en lo que no debemos caer. Se lo voy a mencionar porque es así como piensa a veces el mundo de nosotros. Y es algo en lo que no debemos caer.
Este filósofo es un hombre de apellido Pascoe, Sam Pascoe. Y fíjese lo que él dice, porque este pensamiento me brincó, ¿verdad? Me brincó ahí, es muy famoso. Y dice, el cristianismo comenzó en Palestina como una relación, como un compañerismo, que era lo correcto, ¿verdad? Así empezó la iglesia primitiva. Luego se trasladó a Grecia y se convirtió en una filosofía, en una manera de pensar. Ya no era un compañerismo, ahora era una manera de pensar. Luego se trasladó a Roma y se convirtió en una institución. Se convirtió en un lugar al que van, un lugar al que asisten, una institución nada más. Luego se fue a Europa y se convirtió en una cultura, donde todo lo que no oliera a cristianismo era malvado y había que destruirlo. Era una forma de vida, era una cultura. Y finalmente, fíjese, esto es lo que más me dolió, y finalmente se trasladó a América y se convirtió en una empresa. Y así lo dice él. Nosotros, y yo le hablo por pacto vivo, nosotros no somos una empresa. Nosotros tenemos que regresar a ese cristianismo primitivo, a esa relación que tenemos que vivir con el Señor. Y yo por eso constantemente a usted le pregunto, ¿por qué como iglesia del Señor no impactamos la sociedad? Porque no damos testimonio correcto, porque no somos ejemplo para mucha gente, porque hacemos cosas muy incongruentes. Ahorita una persona ahí en la entrada me comentaba algunas cosas de cómo gente está haciendo cosas incorrectas y está dando una mala señal a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que ser congruentes, y para lograr esto tenemos que tener una sana relación con el Señor, que verdaderamente podamos ser garantía del reino, que verdaderamente podamos atender a los huérfanos, a las ancianas, a los necesitados. Y se oye tal vez muy drástico, pero cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Tenemos que restaurar familias, tenemos que ayudar a familias. Tenemos que ser una garantía para el reino, que verdaderamente podamos portar el Espíritu Santo, que verdaderamente podamos bendecir a la gente. Y esto incluye el poder manifestar el poder de Dios. Ya lo hemos hablado en predicaciones anteriores. Usted tiene que tener autoridad en el Señor. Si usted no tiene una relación correcta con Jesús, usted no tiene autoridad. Por eso no manifestamos el reino. Por eso no somos capaces de hacer a alguien libre. Tenemos que manifestar el poder del Señor con señales y obviamente por el amor que nos tenemos unos a otros. Juan, vamos ahí mismo al capítulo 15, fíjese lo que les decía ahorita, a partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí, fíjese de quién corta, de mí, toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Cuando ustedes escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, ustedes son podados y purificados. Y vuelve a decir, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid,
y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Así que en todo momento tenemos que estar unidos al Señor. Tenemos que estar constantemente buscando de Él, buscando de su palabra, buscando de su revelación y buscando de su poder. Si usted quiere producir fruto, tiene que concentrarse en pertenecer a Jesús. Y mi Padre es el labrador, quien cultiva, el que teje, poda, quien vigila que todo esté en orden y en la vida. Mi Padre hace su trabajo, yo hago mi trabajo, todo esto nos lo dice el Señor. Solo ustedes deben permanecer y descansar en mí. Permanezcan en mí. Hermanos, debemos buscar en todo momento una amistad, una relación con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a dar la esperanza, la fuerza para salir siempre adelante. Y debemos de tener la esperanza de que tal vez algún día, y digo tal vez porque espero que sean muchos años, nos podamos ver cara a cara con Él. Y nos vamos a poder ver llenos de esperanza. Porque tenemos esperanza en su resurrección y esperanza en la vida eterna que Él nos ofrece. La esperanza que Él nos ofrece. Y miren, no lo quiero dejar ir sin leer palabras finales del Señor. Y vamos al capítulo 16. A partir del versículo 1. Dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. No abandonen su fe. Esto también lo hemos tratado de diferentes formas. Y siempre que, bueno, a muchos les sucede, ¿verdad? Que luego cuando mezclamos nuestras emociones se nos olvida la fe. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos un sobresalto, se nos olvida la fe. Cuando tenemos un problema financiero o que nos vamos a quedar sin trabajo, se nos olvida la fe. Y se nos olvida que el que sustenta es el Señor. Es el Señor. Usted siempre tiene que elegir por el Señor. No por el trabajo, por el Señor. Y les dice el versículo 2: los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Les está profetizando acerca de Saulo y de todo lo que habría de venir. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Así que si usted recibe maltrato o gente mala lo trata mal, es porque no conocen al Padre, es porque no conocen a Jesús. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. ¿Recuerda lo que les decía? Últimas palabras de nuestro Señor antes de su crucifixión. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Se guardó esto para el final. Juan 16:22. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición. Porque piden en mi nombre. Pero vuelvo a lo mismo, usted tiene que tener autoridad. ¿Y cómo obtiene esa autoridad? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. No lo han hecho antes, pero pidan en mi nombre y recibirán, tendrán alegría en abundancia. ¿Se fija lo que dice? No está diciendo va a tener millones en el banco. Le está diciendo tendrá alegría en abundancia. Pablo nos lo traduce esto y nos dice contentamiento. Contentamiento quiere decir que usted cuando está permaneciendo en el Señor, usted es feliz cuando tiene y cuando no tiene.
Porque usted no depende del mundo, usted no depende de lo físico, usted no depende de un trabajo, usted depende de la vid. Tendrán alegría en abundancia. Y el capítulo 17 de Juan es una oración hermosa que hace nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leerle algunos versículos que vienen aquí. Y a partir del versículo primero, 17:1 dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Ojo con esto. ¿A quién le da vida eterna? A los que pertenecemos a Jesús. Versículo 10, 17:10. Todos los míos, los que estamos en Cristo, te pertenecen y me los has dado. Somos de Jesús. Para que me den gloria. Entonces, si somos de Jesús, ¿qué le tenemos que dar a Jesús? Gloria. Por eso tenemos que ser garantía, por eso tenemos que ser testimonio. No podemos andar con el letrero de cristiano sin darle gloria al Señor. Tenemos que esforzarnos más, hermanos. Versículo 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Por eso nosotros tenemos también que ir e impactar el mundo. Por eso está Mateo 28:19. Id a ser discípulos. Y me entrego por ellos, ojo con esto, y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos, para que tu verdad los pueda apartar. Y este versículo aquí nos enseña que al Señor no lo matan en la cruz, Él se entregó. Él se entrega por nosotros. Por eso dice, y me entrego por ellos como un sacrificio santo. Ojo, versículo 20, esto es para ustedes, para nosotros, para mí. No te pido solo por estos discípulos, por los que estaban ahí reunidos con Él, sino también por todos los que creerán en mi mensaje por medio de ellos. Ya desde ahí estaba el Señor orando por cada uno de ustedes, por usted, por mí. Ya desde ahí nuestro Señor Jesús estaba orando por usted. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En este pasaje es cuando se cumple aquello que dice que si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en el Padre está en el Hijo y ambos están en nosotros, nosotros tenemos la mente y la vida de Cristo. Porque estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Exacto. Versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Vuelve a repetir. Yo estoy en ellos, tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Y versículo 26. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Así que usted tiene que confiar en que el Señor siempre está ahí con usted.
Pero lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en Él. Permanezcan en mí, nos dice el Señor. Permanezcan en mí, nos dice el Señor esta mañana. Y yo por eso le hacía la referencia al inicio del mensaje. Últimas palabras y recomendaciones de Jesús antes de enfrentar la cruz. Palabras que tenemos que atesorar, palabras que tenemos que llevar a la práctica, palabras que tenemos que guardar en nuestra vida, en nuestro corazón. Permanezcan en el Señor. Así que, hermanos, esta mañana yo le invito a que reflexione en este mensaje, reflexione en buscar más de cerca al Señor, reflexione en ser garantía para el reino, en ser testimonio para más gente, en caminar como lo hacía Jesús. Eso es nuestro objetivo principal en esta vida, parecernos cada día más a Él. Tal vez nunca lo logremos, pero tenemos que acercarnos lo más posible. Pero tenemos que permanecer en Él, no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Huya del pecado, sea garantía. Tiene usted que permear hacia la demás gente y tiene que ser de bendición para todos los demás, para el prójimo. Así que póngase de pie, porque hoy tenemos Santa Cena. Y esto es algo que también deja instituido nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Lo recordábamos el miércoles pasado en nuestras noches de ADN, de discipulado. Y hablábamos de cómo cuando nosotros celebramos la Santa Cena, cuando nosotros somos parte de esta celebración, le damos la oportunidad al Señor de que Él entre en nuestra vida, de que Él nos dé y nos llene de bendición, porque estamos refrendando ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Así que yo le invito a que oremos, porque también el celebrar la Santa Cena nos habla de hacerlo de una manera digna. ¿Y cómo logramos hacer esto? Pues con un corazón correcto, un corazón adecuado. Y lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar. Si usted tiene algo o el Espíritu le está recordando algo que tenga usted que pedir perdón, también hágalo. Y si siente que tiene un agravio, también perdone. Eso es lo principal que nos pide el Señor. Vamos a orar. Amén. Y bueno, hoy que estamos celebrando el Domingo de Resurrección, yo quiero pedirle que hagamos de nuevo esa oración que un día nos trajo a los pies del Señor, esa oración que en algún momento de nuestra vida la hicimos y no entendíamos en ese momento la profundidad y la importancia en las esferas espirituales que el decirle a Jesús entra en mi vida es de impacto para nosotros y para nuestras generaciones. Así que yo quiero pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a decirle al Señor esta mañana que entre de una manera poderosa, diferente, con más fuerza en nuestra vida. Puedes repetir después de mí: Padre Celestial, vengo delante de ti y confieso que he pecado, te he ofendido, pero hoy reconozco que eres el Dios vivo. Te pido, Jesús, que entres en mi vida, que saques aquello que no te gusta a la luz y te entrones en mi corazón. Sé el Señor de mi vida.
sé mi Salvador. Hoy te doy gracias, Padre eterno, por tu perdón. Recibo tu perdón y asimismo yo perdono a todos aquellos que me han ofendido, que me han lastimado, que me han hecho daño. Perdono y me despojo del dolor. Renuncio al dolor y doy paso al gozo que viene directamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, si usted no había hecho esa oración viene en Romanos 10. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces seremos llamados hijos del Dios Altísimo. Amén. Entonces vamos a orar para ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, me consagro a ti. Este día me consagro a ti. Ya vi que no hay pandemia que te detenga. Ya vi que no hay absolutamente nada más fuerte que tú. Yo decido consagrarme a ti. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante del trono de tu gracia, Señor. Nos has permitido audiencia esta mañana y hoy venimos, Señor, consagrando nuestra vida a ti. Venimos diciendo, Señor, que entendemos tu palabra que dice que hemos sido creados por ti y para ti. Gracias porque eres un Dios vivo, un Dios que está día y noche, cada día de nuestras vidas, intercediendo por nosotros delante del Padre. Gracias por dejarnos a tu Santo Espíritu para que nos redarguya, para que nos instruya, para que nos lleve a justicia. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque eres tan bueno, porque hasta aquí has estado con nosotros, porque nos sostienes en el hueco de tu mano, porque tu mano derecha nos guía, nos da dirección y podemos avanzar en tu presencia. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Si oyen mucho escándalo, no se asusten, son los héroes que tenemos ahí en entrenamiento. Sí, saben todos que tenemos superhéroes en entrenamiento, ¿verdad? Amén. Van a salir todos unos guerreros. Aleluya, aleluya. Porque mire, usted tiene que saber que no se les entretiene, ¿eh? También ellos reciben enseñanza. Y cuando al niño se le enseña desde pequeño, él nunca se va a apartar del camino. Y ore por ellos, ayúdenos a orar por ellos, porque estamos trabajando con la armadura de Dios para que realmente sea algo tangible en su vida y ellos puedan aprender a defenderse de los embates del enemigo. Amén. Muy bien. Ya todos tienen sus elementos. La palabra de Dios dice que Cristo tomó el pan y dio gracias. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Tome el pan, por favor. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tome el vino, por favor. Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta su próxima venida. Así que
Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición poderosa que hoy nos entregas, que hoy nos das, Señor, por medio de esta Santa Cena. Entra en nuestra vida, corrige todo aquello que necesitas trabajar en nuestra vida y permite, Padre, que podamos ser cada día un mejor reflejo de ti. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, como hoy no tenemos cantanta para que nos despida, estamos despedidos. Descansen, convivan con su familia, coman rico y nos vemos el miércoles